tardes. Mi nombre es Violeta Elisel Zavala Cantú. Llevo la materia Laboratorio de Microcontroladores los sábados con el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo y voy a explicar la práctica número 5, que se titula Conversión analógica digital a salida binaria de 8 bits. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? El objetivo de esta práctica es configurar y programar el módulo de conversión analógica a digital integrado en el microcontrolador para capturar, muestrar y procesar una señal de voltaje continuo a través del canal analógico A0. El fin principal es aplicar un escalamiento matemático a dicha lectura para proyectarla visualmente como un número binario mediante un puerto físico de salida compuesto por 8 bits. Prácticamente lo que vamos a hacer es introducir una señal analógica a nuestro Arduino a través del pin A0, convertir esta señal a un valor decimal de 0 a 100 y este valor decimal convertirlo a valor binario para mostrarlo en una salida de 8 LEDs que están conectados a los pines del Arduino. Las magnitudes físicas del entorno exterior, tales como la temperatura, la fuerza o el desplazamiento, se manifiestan eléctricamente con variaciones de voltaje, no directamente con números o unidades. No obstante, las unidades de procesamiento de los microcontroladores son de naturaleza digital, es decir, gestionan la información únicamente mediante estados binarios, 0 o 1, bajo o alto, prendido o apagado, high o low. El convertidor analógico ADC actúa como la interfaz de hardware esencial que traduce estas señales del entorno al entorno digital. Esta práctica contempla tanto la captura de la señal analógica como el procesamiento de los datos mediante la reducción de su resolución y el diseño de un algoritmo que extrae y despliega de manera individual cada bit obtenido. Para más o menos entender el funcionamiento de este sistema es necesario revisar los conceptos que rigen el procesamiento de la señal, que es la resolución ADC. Nuestro controlador, nuestro microcontrolador Atmega 328P que viene en el Arduino que estamos utilizando, cuenta con un ADC de resolución de 10 bits, es decir, divide el voltaje obtenido en 1023 unidades, de 0 a, 1024 más bien, de 0 a 1023, donde donde el 0 equivale a un 0 y el 5 volts equivale a 1023 unidades. ¿Qué es el escalamiento lineal o mapeo? Es básicamente una regla de 3. Si tú tienes 0 a 1023 y al lado y lo quieres convertir a una escala de 0 a 300, simplemente colocas la función 0 a 1023 y 0 a 300. Entonces ahora el 0 va a seguir siendo el 0, pero el 1023 va a ser el 300. Esto es en este caso vamos a hacer un ajuste matemático para adaptar el rango de 10 bits para, a uno de 8 bits. Es pues lo que se requiere. Y que vamos a utilizar también un algoritmo de conversión decimal a binario. Con el fin de activar los LEDs adecuados, se debe descomponer el valor numérico decimal. El procedimiento digital más óptimo va a ser la división sucesiva entre 2. El residuo de cada operación va a definir si el bit de cierta posición va a establecerse en un 1 o en un 0, para ver si prenderlo o apagarlo, realizando el recorrido desde el bit menos significativo hasta el bit más significativo. ¿Qué materiales vamos a utilizar para esta práctica? Vamos a utilizar una tarjeta de Arduino 1, un potenciómetro de 10K, 8 diodos emisores de luz, 8 resistencias de 330 ohms para proteger estos diodos emisores de luz, cables de conexión, una protoboard y nuestro nuestro entorno de desarrollo integrado Arduino para cargar el código. En cuanto al desarrollo, el armado del circuito, para la entrada analógica utilizamos un potenciómetro, ambos pines de las orillas se conectaron a GND y a 5B, mientras que el centro se conectó al pin A0 de nuestro Arduino. Este potenciómetro va a actuar como divisor de voltaje para introducir valores de 0 a 5 volts, señales de 0 a 5 volts al pin A0 del Arduino. Y para la salida se utilizaron los pines del 0 al 7 o del 2 al 9 para conectar ahí los LEDs que van a ser nuestra como demostración de los 8 bits. Estos LEDs conectados a una resistencia limitadora de 330 ohms para no quemarlos. Y en cuanto al código, pues el programa primero declara un arreglo que agrupa los 8 pines de salida, configurándolos uno a uno como salidas digitales, asegurándonos de que arranquen en estado lógico de apagado o low. Y en nuestro loop del programa, la función de analog read va a adquirir el valor leído por el pin del potenciómetro
en un rango de 0 a 1023. Este rango es el que vamos a tener que mapear para convertirlo a un rango de 0 a 255. 0 a 255 porque tenemos 8, queremos una lectura de 8 bits, no de 10. Y ya esta nueva variable escalada la vamos a transferir a una función propia denominada binario int número, que es un bucle programado a 8 repeticiones para evaluar si el bit debe apagarse o encenderse. Aquí tenemos el código, lo voy a explicar en la simulación. Primero declaramos los pines de nuestros LEDs de salida, luego las variables que vamos a utilizar a lo largo del programa. Aquí configuramos nuestros pines como salidas y como low para que empiecen en un estado apagado. Aquí tenemos la variable analog value, que es la que va a obtener o a almacenar el valor que le damos del pin A0 del Arduino. Aquí tenemos la variable que va a mapear el valor obtenido del potenciómetro. Ahora nuestro 0 va a seguir siendo 0, pero el 1023 va a ser el 255. Y ya por último en esta parte del código es donde hacemos la conversión del valor analógico y le decimos en qué posición tiene que estar el LED prendido o apagado para poder expresar el valor del número binario. Aquí podemos observar que en lo más mínimo del potenciómetro no tenemos nada prendido porque es un 0. En el máximo tenemos todos prendidos porque es el 255. Y pues conforme vamos moviendo el potenciómetro, vamos observando los distintos números binarios que pues son las representaciones de la entrada que le está llegando a nuestro pin A0. Este circuito lo realicé de forma física. Aquí podemos observar de este lado, podemos observar cómo si yo muevo el potenciómetro, se van moviendo los distintos estados de los LEDs. Si lo pongo al máximo, se prenden todos. Si lo pongo al mínimo, se apagan todos. Y así conforme yo vaya moviendo el LED a distintas posiciones, se van prendiendo los LEDs en distintas configuraciones, representando los distintos valores que va adquiriendo el pin A0 de nuestra placa lógica de Arduino. Esta fue la implementación física. Y bueno, mediante la simulación se logró observar cómo al poner el potenciómetro al mínimo se marcaban todos los LEDs en 0. A ponerlo al máximo se marcaban todos los LEDs prendidos, que es el máximo valor binario que se podía obtener en los 18 bits. Si lo hubiéramos puesto en medio, pues nos iba a iluminar valores de los LEDs equivalentes a 127 o 128 aproximadamente. Pues en conclusión, nos damos cuenta que con esta práctica se valida el correcto desempeño del ADC integral microcontrolador y también se pone de manifiesto el rol fundamental que juega el acondicionamiento de señales y procesamiento matemático en el desarrollo de sistemas embebidos. Es decir, nosotros no sabemos lo que un sensor nos está diciendo, tenemos que obtener la información en crudo, transformarla y representarla de una manera en la que podamos entenderla más fácilmente. Bueno, pues esa fue mi explicación de la práctica número 5. Espero se haya entendido. Muchas gracias por su atención.